Que de repente tenemos un alumno que, pues que ya se atrasó en actividades o que como yo, que no hacía la tarea, ¿no? Y entonces, de repente los maestros caemos como en mucha frustración, ¿no? Entonces, se trata como de tener herramientas, pues, para hablarlo y para llegar a acuerdos, ¿no? O sea, de repente me decían, es que estos alumnos no hacen la tarea, ¿no? Y ya, ¿por qué no hacen la tarea? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer para que hagan la tarea? Pues eran chavos que igual pues vivían en la sierra, entonces para llegar a la escuela eran 2 horas caminando de ella, ¿no? Estaban en la escuela cansados, 2 horas caminar de regreso, pero no creas que a descansar, a comer, llegaban a la faena porque pues eran familias campesinas. Pues yo les decía a los de la escuela, ¿en qué momento, no? Qué bueno que sus alumnos están aquí, ¿no? O sea, lo que sea aquí, pero no van a hacer la tarea, o sea, ninguna intervención va a lograr que ellos, o sea, imagínense que caminan 4 horas para estar aquí, ¿no? Entonces, era el tipo de intervenciones que a veces se llegan. Luego un día estaba yo en la sierra, en la otra escuela, y chin, que se me va el transporte. Pero pues, imagínate la sierra, o sea, agarras camino y no hay nada, no ves nada, ¿no? Entonces, se me fue el transporte y pues yo así como que bien asustada, no me había puesto de acuerdo con ningún maestro para que usara nada. Y entonces, que me bajo en el camión de unas papas, ¿no? Pero mi primer contacto en trabajar con adolescentes es que nos llevaron al tutelar de menores. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Y esa fue una experiencia que cambió mi vida, porque estando en el tutelar, aparte vas como con todo el miedo, ¿no? Porque entonces, no vayan a hablar con ellos y no sé qué, o sea, no tampoco profundicen en la plática, no hablen sobre ustedes, todo es educativo, ¿no? Pues imagínate si no tienes límites de chico, pues en la secundaria y tu adolescencia va a ser una cosa interesante, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros. Y bueno, hoy tenemos una historia increíble que estoy seguro que les va a gustar. Tiene un montón de anécdotas por contarnos y sobre todo vivencias que podemos aprender de ellas. Y bueno, pues no quisiera extenderme mucho más en esto. Mejor voy a presentárselas. Bienvenida, Iraís, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muy contenta de estar contigo. Qué bueno. Fíjate que, bueno, cuando empezó el canal, pues yo conozco tu historia y fue una de las primeras personas en las que pensé para que vinieras por acá. Te agradezco. Pues cuéntanos un poco, ¿de dónde eres originaria? Pues mira, yo soy originaria de aquí del Estado de México. Los primeros años de mi vida estuve en Cuautitlán Izcalli, soy hija de una mamá soltera. Entonces, pues los primeros años pues con muchas dificultades económicas, ¿no? Porque pues mi mamá al estar sola pues fue complicado para ella, pero pues con el tiempo ella se puso a trabajar y ya me fui a vivir a casa de mi abuela. Y ahí vivíamos, ¿En dónde fue eso? Eso ya fue en Tlanepantla. Entonces, ya a partir de primaria me voy a vivir a casa de mi abuela y ahí estudio hasta cuarto año. Pero sí había como muchas dificultades económicas. Entonces mi abuela es comerciante, todavía vive y es comerciante, entonces viajaba mucho a Oaxaca. Entonces, pues nos quedábamos puros niños, como de primero, cuarto de primaria me cuidó un tío. Y mi tío tenía 15 años, ¿no? Entonces crecimos con él así como, cuando leí el libro del Señor de las Moscas, así que los niños, se autorregulaban y todo, pues así fue mi infancia. Pero es que también hace algún tiempo ese era un poco el rol, ¿no? Los tíos, digamos, grandes o a lo mejor eran los hijos más chicos de los, digamos, abuelitos, pero cuidaban a los sobrinos, ¿no? Ajá. Y pues también a veces uno crece con eso y hay ciertos apegos, ¿no? Pues, como son un poco más cercanos en edad, etcétera, como que crean un poco más vínculo, ¿no? Sí, esa edad no te das cuenta que ellos también están chicos, ¿no? Porque mi tío pues, tenía 15 años, ¿no? Pero en ese momento lo veíamos con el tío grande. El tío grande. Ajá. ¿Y qué recuerdas de esas épocas? Nos comentabas que fue un poco difícil esa época. Sí. Pero, o sea, tú de todos modos jugabas, o sea, como niño a veces no te das cuenta de todo eso, ¿no? No, siento que no tienes esa conciencia, ¿no? Y
Pues mira, nosotros hacíamos lo que queríamos, ¿no? Porque jugábamos, pero también teníamos que estar listos para ir a la escuela, salíamos, pues éramos como muy independientes, ¿no? Pero entre nosotros eran 3 primos, o sea, 2 primas, un primo y yo, éramos 4. ¿Eres hija única? En ese momento era hija única. Ah, ok. Entonces, entre nosotros, pues así que nos cuidábamos, nos atendíamos, nosotros cocinábamos, ¿no? O sea, ¿tú sabes cocinar desde muy pequeña? Desde esa edad, una prima que era un poquito más grande, pero digamos un año más grande, pues era la que más tenía ese rol. Yo creo que pues pasaba en esas generaciones, ¿no? Que de repente, pues también si los papás tenían que trabajar o cumplir algún rol, pues. Y entonces, pues de cierta manera también teníamos que ser responsables, ¿no? De que fuéramos a la escuela, de que comiéramos, de que la casa estuviera limpia y también jugábamos. Entonces era bonito, pero pues también como en cuestiones de escuela y eso, pues tampoco era como prioridad, ¿no? O sea, si alguien no te estaba supervisando, digamos, o ayudando en la escuela, o sea, me imagino que tú por tu propia cuenta decidiste, o sea, superarte, ¿no? ¿O cómo fueron esos primeros años? Fíjate que mi mamá no vivía conmigo, pero de repente sí iba a las juntas y sabía cómo iba y como que en esa parte me estaba al pendiente. Ajá, pero no era como una niña que hacía tareas o que iba totalmente limpia a la escuela o que iba peinada, ¿no? Entonces en ese momento, en tercer año tuve una maestra como que se preocupó por mí, ¿no? Y dijo, esta niña está muy descuidada. Y pues sí habló con mi mamá, ¿no? Y pero pues vamos, yo creo que pues a veces cuando tienes que resolver como una cuestión económica, pues no tienes mucha opción, ¿no? Y pues bueno, ya iba pasando, ¿no? O sea, como tampoco era la niña de 10 o de diploma, o sea, simplemente... Seguiste avanzando. Sí, y estuve viviendo ahí en casa de mi abuela hasta 4º año. Y en 4º año ya como que pues como no había control, no había límites, ya casi no íbamos a la escuela, ¿no? O sea, si de repente se nos hacía tarde o así, pues ya... Sí, pues de niño no tienes tanta responsabilidad, ¿no? Más bien es un poco el adulto el que te va llevando, ¿no? Sí, entonces ahí como que nos descontrolamos un poco. Y llegas o sea, avanzas después de 4. Llego a 4º año. Y para mi buena suerte, mi mamá rehace su vida, ¿no? Se casa. Bueno, y entonces, ella se viene a vivir por acá, en Lomas Verdes, en Naucalpan, y ella vive ahí. Entonces, yo le digo a mi mamá que pues ya no quería vivir, pues en esa situación, ¿no? Porque, sí. Y entonces, pues ella seguía trabajando y pues no, me decía, pero no puedes venir conmigo porque pues no te puedo cuidar. Y entonces, toma la opción de que me vaya a un internado. Y me fui a un internado a La Quebrada, ahí estuve unos meses. Y entonces, era un internado de monjas. Órale. Pero es que, pues imagínate que nadie te ponga un límite y luego ya vas a un internado de monjas, fue como un cambio radical. Sí, me imagino. Ajá, entonces me costó un poco de trabajo, pero lo que pasó ahí un poco es que, por ejemplo, una vez me tropecé con una niña y me rompí la nariz. Y ya mi mamá no se enteró hasta que ella fue por mí. La otra vez me llegué con el brazo chueco. Mi mamá, como que cada vez que me recibía, pues algo había pasado, ¿no? Desde el lunes. Entonces, mi mamá ya, y bueno, digo mi papá, porque pues es la pareja y siempre desde entonces Ya lo consideras, ¿no? Ajá. Y entonces ya hablaron y dijeron, bueno, pues aunque esté aquí sola, pero creo que podemos estar supervisándola más, ¿no? Y entonces ya como a mitad de año, ya para 5º año, me voy a vivir con ellos y ya estudié ahí en Satélite, en una primaria
también, bueno, ahí terminé la primaria. Y después o sea, pasas la primaria, ¿y a dónde te diriges después? ¿Aquí mismo en Naucalpan? Aquí mismo en Naucalpan, entro a la secundaria. Ya después de que me voy con mi mamá, ¿qué crees? Que ya como que mis intereses fueron otros. Y entonces, sí me enfoqué en la primaria, ya ponía más atención. Quiero decirte que yo aprendí a leer hasta como tercer año, porque como no había como así como que, o sea, sí lo hacía, pero como que no entendía, no era mi prioridad, pues eso. O sea, porque antes, bueno, sí había esta parte de poder reprobar a los alumnos, ¿no? Y sí, me parece que si no sabías leer, pues no podías avanzar, ¿no? Siento que como no llamaba tanto la atención, como que no me percibían que yo no avanzaba hasta tercero, que te digo que esta maestra como que... Ya te puso un poco más de atención. Ajá, y entonces, siento que eso también me motivaba mucho en ese año, como esa maestra, ¿Cómo se llamaba, recuerdas? No me acuerdo, creo que se llamaba Elena, ¿no? Y y bueno, ya cuando me voy a quinto ya con mis papás, ahí sí me acuerdo de la maestra, se llamaba Araceli. Y entonces, creo que me motivé mucho y ahí hasta saqué diploma, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida, no? De repente, el tener una persona que te guíe, que te cambie de alguna forma, hace que tú como persona crezcas de manera muy diferente, ¿no? Sí, también como que el entorno afectivo, ¿no? De tu familia, o sea, que sientas que de repente ya hay ese sostén, ese soporte. Como que siento que eso más bien como hizo que yo me dejara de preocupar o por otras cosas y que ya me diera cuenta que existía la escuela, ¿no? Y entonces encontrarme estos maestros también que de repente te inspiran, pues fue algo interesante, motivador. ¿Y qué tal después en la secundaria? ¿Seguías entonces ya en esta inercia con tus papás en la secundaria o cambió otra vez el rol? No, seguí ahí con ellos. Y pues imagínate si no tienes límites de chico, pues en la secundaria y tu adolescencia va a ser una cosa interesante, ¿no? Entonces, sí era medio rebelde en la secundaria, era medio rebelde. Entonces mi papá... Y es la época además, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí tuve la gran suerte y por eso digo que fue una suerte que mi mamá se encontrara con este hombre, que es mi papá, pero porque se preocupó mucho por mi desarrollo moral, ¿no? Pero no en un sentido de que, oye, pórtate bien o haz eso, ¿no? Sino que me ponía a leer mucho. Entonces, me ponía a leer libros, por ejemplo, El loco de Jalil Gibran, Siddhartha, ¿no? O sea, ya libros profundos, ¿no? Sí, me ponía a leerlos, pero como en una cuestión de estructura, ¿no? De carácter y entonces, a lo mejor ahí pues mi forma de ser pues no se parecía a lo que yo leía, ¿no? Pero como que él, los tiempos que estábamos me decía, bueno, ¿y qué piensas de este libro? Y no sé qué, ¿no? Y entonces como que yo veo que la adolescencia muchas veces es como una segunda oportunidad, ¿no? De reajustarte. Entonces sí, yo en la secundaria la verdad es que también fui como un poco, sí, o sea, de saltarme la clase, de tener cierta rebeldía y así. Cuéntanos algo que hayas hecho que te haya pasado en la secundaria que digas, ay, esto sí me pasé. Pues mira, para empezar, sí me saltaba mucho las clases. De repente pues sí le llegaron a hablar a mi mamá, ¿no? Porque yo estaba fuera de las clases. Pero pues como yo sentía que era tan independiente, entonces un día me fui de pinta y vivíamos ahí en Naucalpan, entonces me fui hasta la presa Madín. Oh, está súper lejos, ¿no? Bueno, para una persona de secundaria. Sí. Decían, sí, estaba lejos, o sea, yo tuve que llegar en transporte y así como arriesgándome a muchas cosas. Y pues mi mamá se dio cuenta, se enteró y entonces ya cuando llegué pues fue... Un regaño, ¿no? Fue un regaño, sí. Y entonces empecé como tenía un novio en esa época y mi novio dejó la escuela en la secundaria y se pues andaba en las combis.
Entonces, un día pues yo le dije a mi mamá que ese era mi novio y mi mamá así como que esta niña no va a terminar bien, ¿no? Yo les preocupé mucho en ese momento a mis papás. Y sí, como ese tipo de cosas donde ya mis papás estaban así como de, no vamos a llegar a un buen lugar con esa chica. Y es que es un poco la etapa, ¿no? Entre tal vez secundaria, bachillerato, en donde pues estás con esos cambios, con esa rebeldía, ¿no? Y que a veces sí, pues hay que hacer tal vez ese ajuste, ¿no? A lo mejor como papás, pues para guiar al hijo, ¿no? Para que pueda ir hacia pues un mejor camino, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué crees? pasó? Que ellos decidieron mudarse nuevamente, ¿no? Dijeron, como que siendo ella como es, si el entorno no le va a favorecer, entonces nos fuimos a vivir a Jilotepec, Estado de México, ya como una cuestión ya más de provincia. Pues casi viviste en todos los municipios del Estado de México, sí, ¿no? Siempre en el Estado de México. Y ya nos fuimos a vivir a Jilotepec y pues fue algo, otro entorno que también más de provincia, ¿no? Entonces es muy rural, ¿no? Ahí. Sí, bueno, ya no tan rural, pero sí era otro contexto. Y entonces ahí estudié la prepa. Y y ahí fue cuando como que me cayó el 20, ¿no? Ya igual mi papá tenía como, me seguía fomentando, ¿no? Ese estudio y así. Y entonces la prepa me gustó mucho, fue una época que disfruté así muchísimo. Y siento que como que ya me interesó más estudiar, ¿no? Y entonces, pues sí me gustaba muchísimo estudiar en la prepa. Te tranquilizaste, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esa época de rebeldía, pues cambió, ¿no? Sí, me dio una época también que tomé mucho en la prepa, pero ya no excedía como ese límite de ponerme en riesgo a tal grado. Y también mi entorno familiar otra vez como que volvió a cambiar, porque mi mamá pues ya al estar como en ese entorno ya no trabajó, entonces estaba en casa. Y luego mis primas que vivían conmigo de niñas, pues se fueron a vivir también con nosotros. Entonces ya todas las primas igual estábamos, pero en el entorno de mis papás. Y también tener a la familia ahí, es un rol diferente, ¿no? O sea, son como tus primeros amigos, como muy cercanos, ¿no? Como que creas unos vínculos muy fuertes, ¿no? Con ellos. Sí, yo creo que eso ayudaba. Y estás en el bachillerato y te tranquilizas, ¿no? O sea, cambias un poco tu entorno familiar, tu forma hacia la escuela. Ajá. Y tomas la decisión de empezar a la universidad. Me di cuenta que era buena para la escuela y entonces tenía cerca muchas personas conocidas que eran maestros, ¿no? Entonces como que me inspiraba así ver su vocación y ver pues eso, ¿no? De cómo se sentían realizados. Entonces eso como que me inspira. Ahí en Jilotepec hay una normal, pero pues mis papás a través como que le apuestan a mi educación y entonces deciden que nos vayamos a vivir a Pachuca para que yo pueda estudiar. Y entonces ahí tuve dos opciones. Yo quedé en la Universidad Autónoma de Hidalgo para enseñanza de inglés y también que tenía la oportunidad de que mi papá me apoyara para estudiar en La Salle. Entonces pues ahí igual me acerqué con otra maestra y le como que pedí su consejo. Y ya pues ella me dijo, no, pues vete por la Salle y pues si quieres luego estudias inglés y pues ya lo haces así. Pues ya fue como ahí entré a estudiar para maestra. Y de todos estos lugares que nos has contado, ¿cuál te gustaba más? O sea, porque viviste Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Jilotepec, ahora Pachuca. Me gustó mucho vivir en Jilotepec. Sí, pues es que es como, siempre tus papás se sienten más seguros, ¿no? De que estés en un entorno es más tranquilo donde ahí, los ¿no? valores son diferentes, donde no corres tantos riesgos, digamos, pues por la delincuencia. Entonces como que tuve esa libertad, ¿no? De ser joven, pero me gustó mucho. Oh, qué bien. ¿Y qué tal en la universidad? Porque es un cambio, ¿no? Me imagino estar en una escuela, varias escuelas de gobierno, por lo que nos has estado contando, y de repente entrar a una escuela particular. ¿Cómo lo sentiste? Pues difícil porque aparte, de repente llegan personas que han tenido otro contexto, ¿no?
y entonces llegan con pues un nivel cultural distinto y eso te reta, ¿no? Porque tú vas con menos elementos tal vez, ¿no? Y entonces conocer a chicos que no sé, ya son bilingües, ¿no? O que traen pues otra formación, sí era retador, ¿no? ¿Y qué tal te fue en la escuela? En cuanto a las clases, ¿cómo sentiste un poco en los niveles educativos? Mira, como te digo, yo como que en prepa empecé a darme cuenta que era como buena para la escuela, pero sí necesitaba como ser muy talachera, ¿no? Y estar ahí y así. Y entonces, la universidad pues traté de echarle muchas ganas, pero ¿sabes qué? Como que también yo tenía como ese miedo, ¿sabes? De como que volver a una infancia así sola o que fuera como un cierto nivel de pobreza o así. Entonces yo decía, sí la escuela me tiene que ayudar a cambiar como mi futuro, ¿no? Entonces, pues le echaba muchas ganas, ¿no? Aparte, como este agradecimiento, ¿no? De tener esa oportunidad. ¿Solo te dedicabas a estudiar? Sí, afortunadamente tenía ese respaldo de mi papá, entonces me podía dedicar a eso. Está bien, ¿no? Porque muchas veces, un poco lo comentabas hace rato, ¿no? De que ese entorno familiar es el que pues también te ayuda, ¿no? Uh-huh. Te puede catapultar a pues, tener éxitos en lo que uno desea, ¿no? Sí. Entonces, La Salle es una escuela que tiene como una formación muy humanista, ¿no? Y entonces, pues aparte, creo que tuve la oportunidad de tener buenos maestros. Y entonces, independientemente como de la formación académica que te dan, tiene como muchos talleres donde tú te desarrollas como, puedes prestar servicio. Aunque no sea tu servicio propiamente, tú prestas servicio. Entonces, pues así. O sea, ¿como una ayuda? Sí, por ejemplo, mucho tiempo estuve prestando servicio en un asilo de ancianos. ¿Y ahí qué hacías? ¿No? Y entonces, pues, tú podías como decidir, ¿no? Podías ir a leerles, pero pues yo sí, iba y les limpiaba la mesa, les daba de cenar, estaba con ellos, a veces les cambiábamos el pañal, más o menos era el acompañamiento, o podías llevarle alguna actividad a ellos para que hicieran o jugar un juego de mesa. Sí, porque ahora siento que con esta prisa que tenemos, o sea, en general, ¿no? El estrés y el ritmo de vida que llevamos, como que a estas personas, adultos mayores, que a veces ya les cuesta trabajo valerse por sí mismos, pues muchas veces es el que estés ahí con ellos, ¿no? El que les ayudes en tal vez pequeñas cosas, pero que para ellos significan mucho, ¿no? Sí. Qué bueno que hiciste esa parte, ¿no? Es interesante, ¿no? Fue padre también estar en un contexto que te llevara a eso, ¿no? Porque digamos que no lo hubiera hecho por iniciativa. Pero ya al vivirlo, como que fue para mí muy, muy padre. Como que te deja más a ti que lo que tú puedes dar, ¿no? Sí, ok, qué padre, ¿no? Sí. O sea, lo sientes, ¿no? Que esas son cosas que te nacen hacerlas, ¿no? Sí. ¿Y qué? O sea, ¿solo estuviste aquí o también estuviste Bueno, otras? en esa época estaba yo como te decía, ¿no? Decía, yo quiero ser maestra de inglés, entonces ya nada, y estudié inglés. Pero te llevan a hacer prácticas desde nivel O sea, ¿hablas inglés? En la universidad. Entiendo muy bien el inglés y te leo un libro en inglés y todo, pero ya hablarlo, pues como nunca lo practiqué. Sí, es un problema eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ejemplo, para el doctorado te piden un nivel de comprensión de inglés y así, pues lo entiendo y lo leo y así, pero no lo hablo. Sí, la cuestión aquí en México es que todo el tiempo hablamos en español, ¿no? O sea, nos vas a contar un poco más adelante, pero estuviste en España y, o sea, son lugares en donde te puedes encontrar a un chino, a un, no sé, francés, italiano, y pues el idioma en común pues es el inglés, ¿no? Y aunque lo hables mal y pues, lo pronuncies mal, como sea, pero pues estás constantemente practicándolo, ¿no? Sí. Aquí, o sea, lo hablas cada tercer año, ¿no? Pues no lo he practicado. No he tenido la oportunidad de utilizarlo, ¿no? Entonces eso también puede ser que en el contexto donde me he manejado, ¿no? No he ido a otro donde lo requiera. Pero pues yo todavía decía, bueno, ya me certifico y entonces nos llevan a hacer prácticas
pues desde maternal, o sea, fuimos a todos los niveles a hacer prácticas. Yo estudié ciencias de la educación. Entonces, como que yo sufría mucho tener que trabajar con niños, como que yo sentía que no tenía como el carácter así tan afable, tan bonito. Y entonces yo creo que sufría un poco y ya como a mitad de carrera les dije a mis papás, no, yo creo que yo no voy a ser maestra, ¿no? Porque no, aparte yo tartamudeaba. Entonces cuando me ponían, había una clase que era de microenseñanza, ¿no? Y entonces te grababan cómo dabas una clase y yo tartamudeaba todo el tiempo. Entonces la misma maestra me decía que necesitas desarrollar más tus habilidades porque te cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Te daban nervios o...? Sí, muchísimos. Entonces yo decía, no, que esto no es lo mío. Y ya a mitad les dije a mis papás, no, yo no quiero. Yo mejor me cambio a otra cosa. Y por mi cabeza pensó ser trabajadora social. Y dije, no, yo creo que lo mío es una cuestión más de ayuda y así. Y pues esto me está poniendo nerviosa, estar teniendo que exponer todo el tiempo. ¿Pero y en qué semestre ibas? Es que los primeros semestres de la carrera son trabajar con niños. Entonces fue O sea, inmediatamente que entraste a la universidad fue esta parte. Te empiezan a llevar a prácticas, porque cada semestre te llevan, por ejemplo, un semestre trabajamos todo lo que era maternal, ¿no? Entonces te van enseñando cuestiones de desarrollo infantil, de aprendizaje, cuestiones didácticas enfocados a lo que tú estés trabajando ese semestre. No, está súper bien porque, o sea, justo la práctica es lo que te hace que desarrolles habilidades y Sí. te des cuenta de para qué funcionas bien y para qué no. Sí. Ya para segundo ya sabía exponer, pero no, o sea, no lo disfrutaba trabajar con niños, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, creo que esto no va siendo mi vocación. Y toca la suerte de que digo que no y otra vez vuelvo a pedir consejo a una maestra, ¿no? Yo soy mucho de pedir consejos. Y entonces voy con la directora de mi carrera, pues obviamente me iba a decir que me quedara, ¿no? Pero pues yo fui. Y le comenté que yo me quería ir a trabajo social y me dijo, no, pues tu carrera es muy noble, después te enfocas en eso y pues sigue, o sea, ya llevas un avance y eres buena y bueno, pues me convencí, ¿no? Y entonces en el siguiente semestre empezamos a trabajar con adolescentes. Pero mi primer contacto en trabajar con adolescentes es que nos llevaron al tutelar de menores. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Y esa fue una experiencia que cambió mi vida, porque estando en el tutelar, aparte vas como con todo el miedo, ¿no? Porque entonces, no vayan a hablar con ellos y no sé qué, o sea, no tampoco profundicen en la plática, no hablen sobre ustedes, todo es educativo, ¿no? ¿Era de varones? Y sí era mixto, pero a la sección donde fuimos sí era de hombres. Ajá. Entonces, yo llevo al tutelar y ya, pues así, hicimos la práctica. Pero en eso que se me acerca un chico. Y me dice, oye, ¿tú eres Iraís? Y yo no lo reconocí. Y le digo, sí. Y dice, yo te conozco. Y le digo, ¿a poco? Y dice, sí. Y dice, nos conocemos de Gilo. Y le digo, o sea, cuando yo quise como preguntarle, él como que se puso nervioso y se fue y ya me dejó con la duda hasta ahorita, ¿no? Sí. No sé de dónde nos conocíamos, pero a mí esa vivencia como que me impactó, ¿no? Y entonces fue ese semestre y trabajamos con adolescentes y me gustó mucho, lo disfruté mucho. Y entonces, pero ese semestre justo a mí por el equipo en donde estuve nos tocó trabajar en tutelar. Otros se fueron a secundaria, o sea, cada quien tuvo un espacio diferente, pero a mi equipo nos tocó estar en tutelar. Entonces, yo decía, me gustaría mucho trabajar con adolescentes, pero llegar antes, ¿no? De que esto suceda, de que ellos lleguen a esta circunstancia. Porque también te das cuenta, pues conocías, de cierta manera con el tiempo, conocías un poco sus historias, te das cuenta que luego el contexto exactamente volvía a hacer que recayeran y su historia iba a ser complicada, ¿no? Un poco lo que tú contabas que te pasó a ti misma, ¿no? Que afortunadamente pues para ti pues se tomó en su momento la decisión de cambiar el contexto y pues eso cambió tu vida, ¿no? Sí. Entonces también es un poco otra vez como retribuirle a ellos, ¿no? Cómo tú ahora desde otra perspectiva
o sea, sin ser un familiar, les puedes cambiar el contexto, ¿no? A lo mejor con una parte educativa, con Ajá. apoyo emocional. Sí, entonces ahí encontré que a mí me gustaba trabajar con adolescentes. Y después en la misma carrera, ya en los últimos semestres te dan como tu área de egresar. O sea, el área donde tú vas a ser especialista, y entonces nos toma un diplomado en orientación familiar. Y entonces, pues me gusta mucho como esa área, y con que dije, yo quiero trabajar con adolescentes y quiero trabajar como el área de orientación. Pero adolescente es un poco más de bachillerato, de secundaria. Sí, yo quería de bachillerato. O sea, yo me acordaba de mi secundaria y decía, no, secundaria está complicada la época, pero... Sí, los maestros, para acá varias veces hemos dicho que los maestros de secundaria tienen un carácter, ¿no? Para estar ahí. Sí, y entonces yo decía, pues bachillerato está bien, ¿no? Ya son un poco más grandes, ¿no? Ajá, y entonces me gusta ir por esa área. Y también, bueno, también es que te digo que nos llevaron a cada uno de los niveles educativos. Entonces también cuando me tocó trabajar en bachillerato, ya después del tutelar, el siguiente semestre trabajé prácticas en bachillerato y me gustó. Y entonces de ahí fue cuando pues, dije, yo quiero ser orientadora y quiero trabajar en nivel medio superior. ¿Y cuál fue tu primer empleo? Pues mira, terminó la carrera y yo ya así terminando, y ya tenía trabajo en la Sierra de Querétaro. ¿En qué parte? Me fui a Jalpan de Serra. Oh, está muy bonito por allá, ¿no? Sí, muy hermoso. Y ahí viví pues casi un ciclo escolar. Y tuve la fortuna. Pero ¿cómo llegaste allá? O sea, ¿cómo fue? Bueno, ¿sabes qué pasaba en mi vida personal? Que yo estaba como queriendo salir adelante. Yo sabía que estudiar tenía que hacer que me daba como un poco de miedo de repetir la historia de que un día yo tuviera hijos y los tuviera que dejar para ir a trabajar, y como que esa parte yo decía, pues tengo que romper el patrón. Y entonces pues me daba como miedo, entonces yo sabía que tenía yo que estudiar, pero a nivel personal no me podía como adaptar. De repente mis papás, mi mamá, ¿no? Se volvió como, pues sí, como de querer estar atrás de mí, de las reglas. A mí eso me costaba mucho trabajo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, es que a mí me gustaría como vivir sola, como otra vez, ¿no? Estar pues sí, haciendo lo que yo considere. Y entonces pues yo como que decía, bueno, pues creo que la forma más amorosa que puedo hacerlo con mi mamá es yéndome a vivir lejos y trabajar lejos. Sí, y ganar tu independencia, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces mis papás en ese momento tenían muchos conocidos maestros, ¿no? Entonces yo me acerqué con una de ellas y me dio mi primera oportunidad, que fue en colegio bachilleres, pero pues como yo iba iniciando, pues era como iniciar en el área de la sierra, ¿no? Y bueno, ahí la cuestión y sí me hicieron como exámenes y todo, y pues afortunadamente sí me colocaron. ¿Qué tal es vivir por allá? Era muy bonito, pero haz de cuenta que como orientadora yo estaba en Jalpan de Serra, pero atendía, creo que eran 3 escuelas, y todas estaban dentro de la sierra. Entonces, por ejemplo, había una escuela que me acuerdo que estaba en Santa Águeda, y tenía yo que irme un día antes a quedarme allá en casa de algún maestro, al otro día trabajar, y luego ya regresarme otra vez en la tarde, ¿no? O sea, para yo ir a trabajar a una escuela tenía que ser como 2 días. Y luego un día estaba yo en la sierra, en la otra escuela, y que se me va el transporte. Pero pues imagínate la sierra, o sea, agarras camino y no hay nada, no ves nada, ¿no? Entonces se me fue el transporte, y pues yo así como que bien asustada. No me había puesto de acuerdo con ningún maestro para que usara nada. Y entonces, que me bajo en el camión de unas papas, ¿no? De las Sabritas. Ya me fui, pues con miedo, ¿no? O sea, le pediste ray y te lleva. Entonces ya me bajó y ya pues pude bajar de la escuela.
porque bueno, uno acá en la ciudad está acostumbrado a que pues, no hay transporte todo el tiempo, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, pasan como unas 6 rutas y si no tomas uno, tomas el otro, y si no, el otro. Y, o sea, te das el lujo hasta de escoger en cuál subirte, ¿no? Sí. Pero acá son horarios, ¿no? En donde pasa, ¿no? Y tú tienes que estar ahí Se porque te si no fue el ya... camión y que solamente sube y baja una vez, ¿no? Y si te fue ya no bajas. Aunque también allá la gente es un poco diferente, ¿no? O sea, si de repente puedes pedir un ride y como que es un poco más amigable, ¿no? Aquí da un poco más de miedo, ¿no? Pues a mí me dio miedo, ¿sabes? Sí sentí miedo, pero pues también la gente, también hay personas que te ayudan, ¿no? Entonces, tuve esa suerte. Pero qué interesante, ¿no? Que tuvieras que estar en diferentes lados, y, que es complicado, ¿no? Sí. Bueno, debe ser bonito también, ¿no? Conoces más gente. Tenías que tener como mucha visión porque tenías que tener un diagnóstico de cada una de tus escuelas y luego hacer la intervención que se necesitara para esa escuela. ¿Qué cargo tenías ahí? Entonces, era orientadora. Creo que... Pero era un departamento psicopedagógico. Entonces, pues sí, o sea, yo estaba a cargo de esas escuelas, pero en la planeación, en la intervención, en la atención. Entonces, en cada escuela, por ejemplo, no sé si había situaciones de adicciones, pues yo planeaba con las instituciones y ya llevábamos jornadas de atención a adicciones y después como en aspectos psicopedagógicos, que pues más era como mi área de orientación, entonces yo les llevaba acompañamiento a los alumnos pues, que lo requerían. Y en esa época a veces había alumnos que eran más grandes que yo, porque yo llegué allá a los 21 años. Y me acuerdo que de mis primeros alumnos, de los que me canalizaban, uno tenía 24 años, ¿no? Entonces a veces eran más grandes. ¿Y cómo te decía, maestra? O? Pues con realidad no fungía como un rol de maestra, pues era como la orientadora, ¿no? Como el personal de apoyo. Ajá. Bueno, pero pues es interesante, ¿no? Que pues, puedes tener alumnos de repente pues, más grandes, ¿no? O sea, es como Sí. en bachillerato. Bueno, a veces se da, ¿no? Sí, se puede llegar a dar, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenías? Pues te digo que depende de la escuela, me canalizaban a los alumnos con los que yo tenía que llegar a acompañamiento, ¿no? Y una historia así como muy interesante que yo a veces platico es, de repente me decían, es que estos alumnos no hacen la tarea, ¿no? Y ya, ¿por qué no hacen la tarea? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a hacer para que hagan la tarea? Pues eran chavos que igual pues vivían en la sierra, entonces para llegar a la escuela eran 2 horas caminando de ella, ¿no? Estaban en la escuela cansados, 2 horas caminar de regreso, pero no creas que a descansar, a comer, llegaban a la faena porque pues eran familias campesinas. Pues yo les decía a los de la escuela, Es que, ¿en qué momento, no? Qué bueno que sus alumnos están aquí, ¿no? O sea, lo que sea aquí, pero no van a hacer la tarea, o sea, ninguna intervención va a lograr que ellos, o sea, imagínense que caminan 4 horas para estar aquí, ¿no? Entonces, era el tipo de intervenciones que a veces se llegan a dar, ¿no? Sí, pues es que es difícil, o sea, no es una tarea sencilla, porque a veces, o sea, si solo te dedicas a eso y estás a 10 minutos de la escuela, pues o sea, la situación cambia, ¿no? Sí. Pero como dices, o sea, tengo que caminar 2 horas de ida, 2 horas de regreso, ¿no? O sea, de por sí ya llegas cansado. Muchas veces cuando uno llega a la escuela, pues ya llegas con sueño, ¿no? A veces de ir en el transporte público te cansas, ahora imagínate que tu trayecto sea a pie, ¿no? Digo, a lo mejor pues, me imagino que te acostumbras, ¿no? Pero pues va a ser muy pesado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, los alumnos, de repente había chicos que también vivían solos, ¿no? Y entonces tenían problemas de adicciones fuertes al alcohol y así, entonces había que buscarles ayuda a través del DIF o así, entonces era como el tipo de trabajo que yo hacía, más que un trabajo, digamos, de darles alguna materia, era Sí, más que escolar era como un apoyo más como humano, tal vez, ¿no? Pues sí, o de intervención, ¿no? En algún aspecto que estuviera dificultando que ellos lo lograran, ¿no? Terminar su bachillerato. ¿Y qué tal te fue con ellos? Me gustó mucho, y lo disfrutaba, pues el estar ahí, o sea, cada día era una aventura estando ahí, ¿no? Pero aparte aprendí, ¿qué crees? Que cuando trabajas con maestros de la sierra, aprendes de su compromiso, me siento muy comprometida, que normalmente es personas que tienen que dejar a su familia. Entonces, yo vivía en una casa donde
rentaban los cuartos, pero vivíamos varios maestros. Entonces todos mis compañeros yo trabajaba en la oficina del supervisor, mi jefe era el supervisor. Entonces en esa casa vivíamos todos los que trabajábamos en la supervisión, por así decirlo. Y pues de repente las convivencias, ¿no? Así en la noche, platicar o de cenar, pues era interesante, aprendías mucho así de su compromiso. Y bueno, en esa misma casa había maestras que igual iban toda la semana y trabajaban en preescolar, en primaria, entonces era como un ambiente muy, muy padre de ser maestro. ¿Y ahí estuviste un año? Estuve un año. En esa época pues yo estaba haciendo mi proceso de titulación. Entonces, aparte de eso, nos mandaban los fines de semana a capacitar, pero pues ya a la ciudad de Querétaro. Entonces, pues era como todo estar dedicado pues a ser maestro. Y bueno, llegó un momento en que me enfermé. me enfermé de colitis, estaba yo como muy estresada. Aparte, para llegar a casa de mis papás eran 9 horas. Entonces ya cada vez los veía menos, ya así como que yo sí me había querido aislar, pero... No tanto. Pero pensé en mi proyecto de vida, ¿no? Y dije, bueno, tal vez no quiero estar aquí para siempre, ¿no? Entonces, pues di las gracias y ya ese ciclo escolar y me regresé para Pachuca. Otra vez a casa de mis papás y ahí entré a trabajar a una primaria, empecé y después pues se dio la oportunidad de trabajar además en el subsistema del que yo egresé de la prepa, que eran las preparatorias del Estado de México. Y, o sea, tú pasas de estar en la sierra, regresas a Pachuca y ¿encuentras trabajo nuevamente rápido o pasa...? No, porque aparte, pues ahí me doy cuenta que tienes que pedir trabajo como en cierto mes, ¿no? Porque si no ya se te fue todo el ciclo escolar. Entonces, pues no pedí trabajo a tiempo. Y entonces... Pero estas son cosas que nadie te dice, ¿no? O sea, las conoces pues en el momento, ¿no? Sí, yo no pedí trabajo. Y entonces me meto a una empresa de cobranza telefónica, a hacer llamadas para que me pagaran tarjetas de crédito, ¿no? Y ahí estuve unos meses y me gustaba. Pero ya mi papá otra vez, ¿no? Así como, no estudiaste para cobrar tarjetas, ¿no? Y entonces otra vez ya las compañeras de la universidad ya estaban colocadas y entonces tuve la fortuna de tener buenas compañeras y que me ayudaron a entrar en ese momento a una primaria, ¿no? Y entonces, pues... Aunque tú decías que con niños... Sí, yo no estaba realizada, ¿no? Pero ya era como más madura y ya, bueno, sabía que lo podía hacer, ¿no? Y además estabas dentro del ámbito, ¿no? Ajá, pero ya estaba otra vez como regresando y dije, bueno, pues a lo mejor ahorita esto es como lo que tengo que hacer, pero espérate, porque después quedé mal con mis amigas, ¿no? Porque como que justo entro a trabajar y a la semana, pues igual me dicen, no, ve a pedir trabajo a las prepas, ahí es, hay posibilidades de quedar con una plaza de orientador o de buscar ese espacio y así, entonces pues, como que voy a buscar trabajo y pues, ya nada más trabajé en la primaria como 15 días. Ajá. ¿Y te dieron empleo en preparatoria? Sí, fue algo complejo, ¿no? Lograr ese empleo, porque primero me mandaron a escuela a Tepozotlán. Y pero nunca llegó mi nombramiento, entonces que a los 15 días, así como que me la regresó la vida, ¿no? Y me dijeron, no, pues sabes que no vas a, ya llegó la persona y pues otra vez me quedé sin trabajo, ¿no? Oh, qué feo, ¿no? Ajá, entonces, pues que, pues ya como no tenía nada que perder, ¿verdad? Iba yo a pedir oportunidad, entonces en ese momento estaba el jefe sindical, ¿no? Del Estado de México y ya donde él iba, se presentaba, yo llegaba y le pedía, le llevaba mis papeles y así hasta que, pues obviamente ya se logró la oportunidad. Aparte, pues yo en ese momento me acerqué a un maestro que era supervisor y y pues ya me hizo la entrevista, todo eso y me dijo, sí, te voy a apoyar. O sea, no me conocía ni nada, pero él me dijo, sí, te voy a apoyar. Y entonces él
Él era el que de repente así como que tocaba la puerta también por mí, ¿no? O me decía, ve, córrele y buscas a ese maestro. Y ya, pues, hasta que un día, una maestra desocupó una plaza de orientación porque ella se iba a un cargo directivo y logró entrar a ese espacio. Pues cómo es la vida, ¿no? Que de repente son oportunidades, ¿no? Pero también a veces es el hecho de que uno las busque, ¿no? O sea, como tú dices, pues estuviste pues, a lo mejor picando piedra para encontrar esa oportunidad, ¿no? Sí. Y ahora que te tocó tomarla, ¿cómo te fue? Hablé por teléfono a la escuela porque cuando ya logro que me apoyen, me dicen, ese es en Acolman, ¿no? Y yo no sabía dónde era Acolman, no tenía la mínima así en el mapa, dónde estaba Acolman, pero pues, si yo ya me había ido a la sierra, podía yo... ¿Dónde está Acolman? Está al oriente del Estado de México y colinda con Teotihuacán. Entonces, Es en donde está el convento, ¿no? Ajá. Entonces me dicen, es en Acolman, y yo ese día estaba en Toluca, pero mañana te tienes que presentar en Acolman, ¿no? Y yo, ay, pues no sé dónde, ni sé, ni nada. Y entonces ese supervisor que me ayudó tanto, me dijo, yo te llevo a Acolman para que sepas dónde está tu escuela. Y bueno, ese día de Toluca me llevó hasta Acolman, ¿no? Y ya conocí mi escuela y ya pues ahí tuve la oportunidad de trabajar varios años. ¿Cuántos estuviste ahí? Como 13 años, sí. ¿Qué tal te fue? Pues mira, para empezar, Acolman está muy cerca de Pachuca, entonces ya estaba a una hora de mi familia y ya cualquier cosa pues podía ir, o sea, como que en esa parte estaba viviendo lejos, pero podía estar ya con ellos, si ya lo se necesitara. Y pues tenía como esa independencia, pero pues me dedicaba mucho al trabajo y entonces la verdad es que yo llegué pues ahora sí que con grandes compañeros porque me enseñaban, o sea, no tenían como ese... Es que a veces en otros empleos como que hay cierta envidia, ¿no? Y no te quieren enseñar a cómo hacer las cosas o cómo trabajar. Y siento que acá, bueno, no todos tal vez, pero sí muchos te ayudan, ¿no? De, pues mira, hace esto, o esto manéjalo de esta forma. Y eso también te va formando como maestro, ¿no? Sí, tuve muy buenos compañeros. Tenía una compañera orientadora y se llama Lupita. Y entonces Lupita me coachaba mucho, ¿no? Me decía eso y así. Pero luego también, la verdad es que tuve grandes jefes. Entonces eran jefes así como que te enseñaban y te decían y te acompañaban. Entonces, pues eso me ayudó, digo. Además, desde que siempre pues he estudiado, o sea, cursos y... Entonces, pues fue una escuela que me permitió como crecer y hacer lo que me gustaba, ¿no? Y desarrollar. Y Acolman también es una población pues, más o menos semirural. Sí. ¿Cómo son los chicos? ¿Qué tal te ha parecido ahí? Bueno, ¿o qué tal te pareció? Más tranquilos que yo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eran chicos muy, muy nobles. También hay chicos que llegan de otras regiones más urbanas, como Ecatepec, por ejemplo. Entonces, ¿van desde Ecatepec allá? Ajá, entonces hay como ese contraste entre los chicos que llegan a la escuela. De repente, la escuela donde estaba es una escuela de los 103 municipios, no es cierto, perdón, de Comipems, pero que de repente los chicos que llegaban ahí pues no querían estar en esa escuela, sino que no habían quedado en su primera opción y los mandaban. Pues de repente sí había que trabajar un poco con la motivación, ¿no? Que ellos podían sentir en estar en esa escuela. Pero pues había de todo y también pues eran situaciones que se podían manejar muy bien. Muchas veces contabas con el apoyo de la familia, ¿no? Y eso apoyaba. ¿Y siempre has trabajado en esta parte como de orientación? En orientación, exactamente. Pues desde que entré ahí, sí, estaba yo como orientadora y después a mí me gustaba mucho estudiar, entonces yo nunca pedía permisos económicos, así porque pues yo quería trabajar y así, pero una vez había un congreso y entonces yo pedí permiso económico, creo que eran 2 días, pero era la primera vez, ¿no? Y no sé por qué razón ese permiso económico me lo tuvo que autorizar el supervisor. No sé si fueron las fechas o no sé, pero pues fui a dar a supervisión.
Y entonces el supervisor pues le caí como de variedad, ¿no? Porque nunca a nadie le había pedido un permiso económico para ir a estudiar. Normalmente sí eran cosas personales, ¿no? Que no él... Vacaciones. Es como que le caí de variedad y dijo, sí, te voy a dar tu permiso, ¿no? Ya me fui a mi congreso. Y después se dio la oportunidad de estudiar un diplomado en convivencia escolar. Y entonces el supervisor pues le pidió a alguien, no, nunca supe quién, pero pues le pidió que estudiara el diplomado y pues dijo, no, yo no tengo tiempo, ¿no? Yo creo que el supervisor dijo, yo sé quién sí tiene tiempo de estudiar, ¿no? Y entonces llegó conmigo y me dice, oye, ¿a ti qué te gusta estudiar? Dice, vete a este curso. Y yo sí, pues contenta, ¿no? Y entonces en ese diplomado de convivencia escolar, pues se me hizo súper interesante, ¿no? Esa perspectiva, y entonces ya estando en el diplomado nos dicen, ¿qué creen? Pues que hay una convocatoria para irse a España. Dice, no todos van a ir, pero pues está la convocatoria. Pero lo que sí les podemos decir es que solo los que aceptaron venir a este diplomado, pues son los que vamos a considerar, ¿no? Órale, qué padre, ¿no? Ajá. Pero, y al entrar no sabían que iba a pasar esto. No sabíamos que, no, pues si no... Hubiera sido más convocatoria, ¿no? Para que... Sí, pero entonces, pues ya... Y entonces me acuerdo que... Pero me decían, pero tienen que tener ya su pasaporte listo para mañana, ¿no? Así que los papeles eran para mañana y pues yo no tenía pasaporte ni nada. ¿Cómo lo hiciste? Y entonces dije, pues otra vez como que no, eso no, pues no es para mí porque yo no cumplo los requisitos. Y me acuerdo que ya llegué así como muy triste y al otro día llegué a trabajar, ¿no? Y le dije a mi jefa, yo le conté como la anécdota. Me dice, ¿qué? Ahorita vas y pides permiso y no sé qué y te vas a ir a sacar ese pasaporte, córrele. Y sí fui, sí me dieron permiso y fui a sacar el pasaporte, ¿no? Que afortunadamente, pero me fui a un pueblo, así a otro pueblo, a Actopan, porque sí no te daban citas como en la ciudad, entonces... Sí, porque o sea, para sacar un pasaporte muchas veces no lo puedes sacar de un día para otro. Ajá, pero pues entonces investigué que en Actopan no necesitaba y ese día me fui hasta allá, ¿no? Órale, qué padre. Ya hice mi trámite y entonces ya llevé pues ahora sí que lo que necesitaba, no me lo dieron de un día para otro, pero sí se tardó como 3 días, algo así. Y ya pues bueno, pero de 3 días pues básicamente lo tenías ya. Llevé mis papeles y pues salí seleccionada. Órale, qué padre. Ajá. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Pues mira, estuve allá un mes. Fuimos como un poquito más de 50 maestros seleccionados en el Estado de México. Bastantes. Para irnos y estuvimos allá, pero pues teníamos un horario escolar de 9 de la mañana a 8 de la noche, o sea, estábamos todo el día en la universidad. ¿A dónde fuiste? A Córdoba, España, a la Universidad de Córdoba. ¿Y qué tal es allá? O sea, en cuanto a el nivel educativo, exactamente como a qué fuiste. Bueno, pues resulta que ellos tenían un laboratorio de convivencia escolar y traían una propuesta interesante, ¿no? De prevención y de atención al bullying. Entonces, pues querían que nosotros viéramos cómo trabajan allá. Y pues básicamente fuimos a ese laboratorio donde estaban como formando a los especialistas en convivencia escolar. Entonces, pues sí era como pues un horario muy pesado porque pues aparte ibas con el horario invertido, ¿no? O sea, tú ya también estabas bien cansado y luego estar pues desde 8 a 8 en eso, pues estaba pesado, pero pues aprendimos mucho. Y luego también uno como que valora mucho, ¿no? Porque de repente nos hablaban como de su sistema educativo y nos decían, no, pues tienen 25 alumnos, ¿no? Pero aparte la maestra tiene un asistente. Y entonces íbamos maestros de todos los niveles, desde preescolar hasta... ¿Bachillerato? No, creo que hasta normal. Y entonces, pues mejor las maestras de básica les enseñaban, ¿no? Porque decían, no, yo tengo 50 y no tengo ningún asistente, ¿no? Sí. Y entonces a veces era un intercambio cultural muy interesante y nos decían, sí, nada más que la diferencia es que nosotros escribimos nuestras experiencias y por eso ahora nosotros les estamos enseñando a ustedes, ¿no? Y eso fue como un 20 que me cayó en la vida, ¿no? O sea, a veces hacemos tantas cosas, pero pues no las escribimos, no las visibilizamos. Fíjate que, bueno, ahorita que comentas eso, justo el canal, pues es un poco para eso, ¿no? Para
que todas estas historias que están por ahí perdidas, pues tratar de aprender de ellas, ¿no? Por ejemplo, tú estás contando esta etapa en donde, ok, o sea, hay maestros en España donde dan un grupo de 25 alumnos, pues o sea, es completamente diferente a tener 60, ¿no? Ajá. Obviamente pues tienes la mayor capacidad de atenderlos de forma un poco más personalizada y que a lo mejor también a veces es una especie de reclamo hacia el mismo sistema educativo de que pues, tenemos mucha carga de trabajo, ¿no? O sea, hay que tratar de tener esa forma de tener un poco de mejores escuelas, de mejorar un poco el sistema educativo y pues visibilizar todo esto que nos pasa, ¿no? Sí, y por ejemplo, pues teníamos como sentimientos encontrados, ¿no? Porque sabíamos que estábamos aprendiendo algo que nos iba a ayudar, pero a la vez aprendíamos sobre su sistema pues hasta político, porque ellos ya digamos, a través de sus leyes tenían reguladas muchas cosas de convivencia, ¿no? Y soporte pues a través incluso de sus instituciones. Por ejemplo, nos decían, aquí si un chico no viene, pues ya la tercera vez se reporta a servicios sociales y servicios sociales le da el seguimiento, a ver, ¿no? Entonces como que había cosas que de repente decías, no, o sea, es que esto tampoco lo vamos a poder poner en práctica en México tan fácil porque no es el mismo. Se requiere una infraestructura más grande, ¿no? Se requería hacer muchos cambios, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo padre de esa experiencia también? Que alguien también en un sistema político tuvo la visión de hacer eso. Porque resulta que a ellos les habían dado un presupuesto para que gente viniera a capacitar al Estado. Y ellos dijeron, no, vamos a capacitar a maestros que se vuelvan especialistas en esta área y entonces ya los tenemos aquí. ¿Para qué queremos una actividad de un día si podemos hacerlo? Entonces esa persona tuvo esa visión de que nosotros fuéramos a hacer ese contraste. Y eso estuvo increíble porque por lo menos a mí me cambió la vida, ¿no? En muchos aspectos. Sí, pues es una experiencia pues, diferente, ¿no? Y especial. Y aparte, o sea, no todos logran tener esa experiencia, ¿no? O sea, pues participación en otro país, con otras personas, otra cultura muy diferente, ¿no? Sí. ¿Qué tal es Córdoba? Era muy bonito, pero yo lo conocí de noche. Porque como estábamos todo el día tomando clases, entonces ya salíamos de ahí y ya nos íbamos a recorrer Córdoba, pero de noche, ¿no? Entonces conocí Córdoba de noche. Sí, era, pues ahora sí que sí nos dejaban ir y así, pero lo recorrimos de noche y bueno, ya los fines de semana sí nos íbamos a hacer recorridos, ¿no? Por Sevilla, por Granada y así, sí hicimos eso. Cercanías a Córdoba. Porque España es muy bonito, ¿no? O sea, la verdad es que a mí se me hizo un país como muy, muy bonito y sí me dio como el choque cultural, ¿no? Hasta, por ejemplo, de dónde pasas la calle, ¿no? Y aquí claro, nosotros, en todos lados, ¿no? No tenemos esa cultura y allá no te vayas a atrever, no tiene que ser por aquí y como esas cosas, de repente, pues ver las calles, pues hasta que había muchos gatos así, por las calles, gatos callejeros, pero perros no veías, ¿no? Hay basura, no hay. No, entonces fue como algo interesante de ver. Ajá. Y tratar a lo mejor de, pues, implementarlo, ¿no? Esa parte bonita, sí, pues tratar de implementarla de este lado, ¿no? Sí. Fíjate que es bien curioso porque en algún momento estuve en la frontera con Estados Unidos y la gente muchas veces sí hace eso, ¿no? Estás en Estados Unidos donde las reglas por tirar basura, pues te multan y pasaban, o sea, la frontera y acá sin ningún problema la tiraban. Ajá. O sea, eso es bien triste, ¿no? Pero es un contraste grande, por ejemplo, igual en España. O sea, son ciudades más limpias, como más ordenadas. Sí. Pero también tiene sus cuestiones negativas tal vez, pero hay que tratar de adoptar eso positivo, ¿no? Sí, por lo menos verlo, aprender y pues empezar a... Te digo, sí, yo veía como más orden, ¿no? Y fue interesante la experiencia. ¿Y ahora en dónde estás dando clase? Pues fíjate que estuve en esa prepa por 13 años y bueno, pues seguimos como apoyando cuestiones de convivencia, regresamos e hicimos como varios trabajos de capacitación de maestros y todo, pero bueno, desafortunadamente políticamente pues es como, pues sí, qué bueno, ya se capacitaron, pero ya no hay. Sí, entonces pues nosotros seguimos ahora sí que haciendo crecer esto, pero ya digamos por una cuestión personal, ¿no? Porque tenemos que cambiar estructuras y pues
Entonces, de repente pues trabajo en proyectos de paz y eso, pero laboralmente pues sigo trabajando en preparatorias y ya después pedí mi cambio a otra preparatoria que está en Tezoyuca. Y ahí ahorita... ¿En dónde está eso? Tezoyuca está cerca de Texcoco. Entonces ahí es donde estoy trabajando. ¿Cuántos estados has estado en, más bien municipios del Estado de México? ¿Como en 8? Sí, más o menos. Son bastantes, ¿no? Bueno, Sí. te conoces bien el Estado de México, ¿no? Sí, conozco todo, su dinámica y todo. Órale, qué padre. Y aparte, bueno, el Estado de México es muy grande y muy diverso, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en esta zona, o sea, completamente urbana de Naucalpan, Tlalnepantla, que, pues, no sé, Jilotepec o... Cada región es distinta. Es muy distinto, ¿no? Sí. ¿Qué tal ahorita esta región en donde estás? ¿Cómo la ves? Pues mira, yo trabajo en Tezoyuca, pero vivo en Ecatepec ahora. Otro más. Otro municipio más. Entonces, pues también tiene sus contrastes y sus peculiaridades, pero pues a mí me gusta mucho dónde estoy y todo eso. Este año, aparte pedí una prestación que tenemos los maestros que se me hace como, yo creo que la más bonita prestación que tenemos hasta ahorita que he conocido, que es el año sabático. Cuéntanos, ¿no? ¿qué es eso? Entonces el año sabático tú metes un proyecto y básicamente es un año para que tú te formes, te capacites y entonces pero pues ya estoy haciendo un manual. Entonces pues te dedicas, ¿no? a hacer tu producto, tu libro. ¿Y sobre qué lo estás haciendo? Lo estoy haciendo sobre mediación de conflictos. Órale, ¿qué tal? Pues también hace como, ya tiene como 10 años que salió una convocatoria en el Estado de México para estudiar una maestría y doctorado en educación para la paz. Entonces participé y me quedé y entonces hice esos estudios. Y la verdad es que pues ha sido algo que como que le he dado la cereza al pastel, como de por sí que tengo vocación de maestra y luego como entrarle a esos temas me ha gustado mucho. Entonces conocí lo que era la transformación post-pacífica de conflictos, ¿no? Y es algo que me ha ayudado mucho pues hasta a nivel personal y ha sido muy bonito y entonces decidí que también ya es un momento de aportar, ¿no? Un poquito, porque luego te llenas de tantas cosas que hay que aterrizar y compartir. Sí, manifestarlo en algo tangible, ¿no? Porque a veces las ideas, pues bueno, quedan un poco ahí, pero tratar de plasmarlo en algo, pues a lo mejor escrito, o algo visual o auditivo, Sí. Que quede ahí pues ya permanentemente, ¿no? Pero está enfocado en resolución de conflictos alumno-maestro, maestro-maestro. Escolares. En ¿no? general. En general. Sí, pues los conflictos que surjan, ir encontrando maneras de hablarlos, ¿no? Y de llegar a acuerdos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de esto? Pues mira, básicamente, por ejemplo, desde en el salón de clases, ¿no? Que de repente tenemos un alumno que, pues que ya se atrasó en actividades o que como yo, que no hacía la tarea, ¿no? Y entonces, de repente los maestros caemos como en mucha frustración, ¿no? Entonces, se trata como de tener herramientas, pues, para hablarlo y para llegar a acuerdos, ¿no? O sea, como, no sé, vamos, en ese caso de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, que caminaban 2 horas, que los maestros querían que hicieran la tarea, ¿no? Pues, a lo mejor al escuchar, y eso fue lo que pasó, ¿no? Cuando yo les dije, es complicado. Y entonces, al escuchar su historia, a veces generas empatía, ¿no? Y entonces claro, puedes llegar a acuerdos respecto a qué tan pertinente es esa tarea o si lo hacemos aquí en la escuela o cuál sería la forma, ¿no? Y ahí se trata de que cada una de las partes pues encuentre su solución, porque normalmente estamos acostumbrados a que les decimos qué tienen que hacer, ¿no? O cuál va a ser su solución, pero pues no parte de ellos, parte de nosotros. Sí, no, o sea, no es una solución en común, sino una solución impuesta de alguna forma. Así es. Fíjate que ahorita que decías lo de estos chicos que caminaban, me recordó por acá una maestra que estuvo en un video anterior y nos decía que ella también tenía que caminar un poquito menos, creo que era como 45 minutos, pero que, o sea, de todos modos 45 minutos pues sí es pesado, ¿no? Pero al final, hubo un tiempo en el que en lugar de caminar utilizaban bicicleta, por ejemplo. Sí. Y entonces, Claro. De repente son esos pequeños detalles, por ejemplo, estos chicos a lo mejor, o sea, 2 horas caminando en bicicleta a lo mejor será media hora, ¿no?
y pues ahorrarte hora y media de camino, de ida y hora y media de regreso, son 3 horas que pues, pudieras aprovecharlas a lo mejor. Sí. ¿No? Digo, en la sierra no sé qué tan factible sea tener una bicicleta porque las condiciones... Los caminos no son rectos, ¿no? O sea, pasas entre la hierba y a veces es difícil. Sí. No, ahorita digo, o sea, lo pensé. Ajá, sí, yo tampoco nunca lo había pensado así, no hubiera propuesto algo así, pero a veces es eso, ¿no? Como escuchar. Y bueno, como que el enfoque de la educación para la paz, pues es más bien como generar, ¿no? Estas redes de apoyo entre nosotros y como que fomentar otras formas, ¿no? De atender los conflictos. Pero también nos importa mucho cuando hay violencias, visibilizarlas y ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, pues eso es la mediación, ¿no? Encontrar otras formas alternativas a la violencia. ¿Y es ahorita en lo que estás enfocada? Estoy enfocada en eso, pero como te digo, pues al final mi función es de orientadora y tengo que seguir haciendo lo demás, ¿no? O sea, es como un aspecto de resiliencia, ¿no? Que yo quiero seguir así y que pues obviamente buscaré otros espacios para también como que hagamos crecer esto de la paz en México. Sí, sobre todo en estas épocas que es necesario, ¿no? Sí. O sea, vivimos una época de mucha violencia. Ahora no sé qué tanto ha disminuido o si ha aumentado, pero nos hemos ido acostumbrando a esa violencia sí. Y a lo mejor uno lo siente como ya algo más normal, ¿no? Cuando en realidad pues no debería de serlo, ¿no? Eso es precisamente una de las cuestiones que proponemos en la paz, es que más bien la normalizamos, ¿no? Y a través de los medios de comunicación y a través también de lo que vamos permitiendo en nuestra sociedad. Y de que a veces también pues caemos como en la indefensión, ¿no? O en pues, no voy a poder cambiar nada, ¿no? No, por el contrario, yo creo que cada quien con un poco de aporte que haga puede ir cambiando cosas. O sea, yo creo que nos han inculcado mucho esa parte de, es que, o sea, por más que haga no lo voy a poder cambiar, ¿no? Pero sabes, son esas pequeñas acciones que en conjunto crean diferencias. Sí, que hay que hacer crecer. También son acciones restaurativas, ¿no? De ir cambiando, de ir pues mejorando nuestro tejido social, porque aquí vivimos, ¿no? Sí, diría Cristiana Pacheco, ¿no? Que aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí, así. Y bueno, pues un poco para ir cerrando esta plática, que la verdad creo que pues a muchos nos ha dejado una buena experiencia, pero cuéntanos como que algo que tú nos quisieras ya contar para ir terminando esta plática. Pues yo creo que finalmente es buscar tus sueños, ¿no? Siempre tenemos miedo, yo siempre tengo miedo, ¿no? Ahorita tengo miedo, pero siempre tengo miedo, pero sé que lo voy a poder hacer. Entonces con miedo y todo yo me aventuro, ¿no? A cambiar de lugar, a cambiar de escuela, a cambiar de vida, pero también pues aportar donde estemos, ¿no? Aportar y un poco perder el miedo a ser diferentes, porque a veces cuando en esto que dices, ¿no? De no conformarte como están las cosas y entonces buscar, y eso pues a veces no le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces como que vas perdiendo el miedo a ser un poco diferente, pero con esa convicción de poder hacer un cambio, ¿no? Sí, no, y muy bien, ¿no? Yo creo que fíjate que en épocas recientes nos han pues, metido un poco esa idea, ¿no? de que tenemos miedo para muchas cosas, ¿no? Miedo para viajar, miedo para cambiar. La gente, por ejemplo, ahora tiene empleos que pues, los salarios no son los mejores, pero pues, justo no puedes cambiarlos porque hay un temor a que, bueno, y si no consigo otro, o sea, siempre está esa parte como de ese temor a no hacer más cosas, ¿no? A no cambiar, a no pues, superarte, ¿no? Sí. Y eso pues no siempre es la mejor opción, ¿no? Creo que, o sea, tú eres un ejemplo vivo de esto, ¿no? Has cambiado en muchas formas y pues poco a poco te has ido superando, ¿no? Sí, y siempre te puedes superar más, ¿no? Sí, claro. Yo siento que todavía me hace falta todo el mundo de recorrer, entonces pues hay que perder el miedo, ¿no? Y si tienes miedo, pues ten miedo, pero hazlo atrévete, con miedo, ¿no? Sí, hazlo con miedo, yo así es como mi frase, porque sí, a veces hasta también igual para exponer sigo teniendo miedo, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente he ido adquiriendo herramientas en el camino que bueno, me van a ayudar, entonces mejor me atrevo y lo aplico.
Claro. No, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti. La verdad es que creo que a muchos maestros les puede llegar a servir, incluso bueno, alumnos, ¿no? Gente en general que nos vea, pues para seguir haciendo cosas, ¿no? Para seguir creando, para justo no tener miedo, ¿no? Que ahora, de ahora en adelante, pues traten de aplicarlo, ¿no? Y no sé por qué, Hugo, pero tengo muchos colegas, bueno, no muchos, pero sí vamos a pensar que como en unos 5 o 6, que son orientadoras y que fueron mis alumnas. Yo nunca les he dicho que sean orientadoras, ¿no? Pero yo creo que a veces no necesito. Es más, cuando me invitaste me dio un poco de miedo porque yo nunca ando contando mi historia, ¿no? Es la primera vez así como que abiertamente la platico, pero pues de repente también puedes llegar a inspirar a alguien aunque tú no quieras o aunque tú no le digas, ¿no? Entonces, a veces hay que vivir tu vida pues como es, lo que van a pensar de ti pues lo van a pensar y ya, pero pues hay que hacer algo. Sí, fíjate que creo que a veces no nos damos cuenta, pero somos inspiración para alguna persona, ¿no? En general. Y tú lo ves porque los alumnos, o hay alumnos que te ven tiempo después, o en el tiempo en el que le estás dando clase y te dicen, ¿no? Creo que es que esta materia me gustó, yo me quisiera dedicar a esto porque me motivó, porque esta plática, o por lo que sea, ¿no? Pero los marcas, incluso nosotros también fuimos alumnos. Y te marcó y te marca alguien, ¿no? Te marca algún maestro. Y dices, bueno, por este maestro me dediqué a ser lo que soy, ¿no? Sí. O como tú dices, a lo mejor pedías un apoyo, una guía, y pues te mostraban un poco cómo era el camino, ¿no? Y creo que ahorita que mencionas lo de, bueno, que es tu primera vez contando la historia, digamos, en cámaras, pues creo que tampoco había un espacio en el que se pudiera hacerlo, ¿no? Sí. Y somos un montón de maestros, como lo comentábamos hace rato, y con un montón de historias, pero que se quedan muchas veces ahí pues guardadas. Sí, o en el corto espacio, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor con tus redes cercanas, ¿no? Pero que creo que podríamos aprender de otros maestros, ¿no? De otras historias, porque también de otras formas se aprenden. O sea, no solo que sea una historia propia, ¿no? Sino, pues mira, a lo mejor este maestro hizo tal cosa, pues a lo mejor lo puedo hacer yo también, ¿no? Sí. Sí, pues hay que aprender de los demás. Pues muchas gracias por estar por acá. Y pues también gracias a ustedes por estar acá en este episodio más. Y pues nada, recuerden por acá suscribirse, nos ayuda mucho. También por acá les hemos estado comentando la página de Facebook, también si se quieren unir por allá, pues también nos ayuda mucho a generar pues justo esta red de contactos. Estamos pensando en también abrir por ahí un grupo para pues, que puedan platicar un poco de manera más libre. Y pues nada, nos estamos viendo el próximo capítulo. Por acá vamos a tener todavía muchas más historias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.